cuando permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo, Él nos puede ir ayudando a vencer esos malos rasgos temperamentales de la carne. Tenemos que nacer de nuevo, es decir, tomemos la palabra como el Señor la ha dejado. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque después Él explica otro mandamiento y dice: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Le puedo hablar un poquito acerca de la ley, no vamos a entrar en la ley de Dios, pero en el contexto en que me impresionó, porque el fariseo, el pueblo judío, tenía la manera de ver la ley como algo así como tan radical y tan puntual y tan literal que decían: yo no mato, pero querían matar a Jesús. Y en fin, un sinnúmero de cosas. Y tal vez yo pude haber aprendido de los fariseos o de los judíos en la manera en que vemos la ley, y yo quisiera verla en el contexto como Dios la envió. De todos los mandamientos, mantenemos muy pendientes como pueblo adventista. El sábado es el mandamiento en que más queremos hacer énfasis y resaltarlo, pero en la matemática de Dios es bien interesante notar que 10 menos 1, ¿cuánto es? 0. Sí. Esa es la matemática del Señor. Es decir, que para Él puedes guardar el sábado como es, pero si estás transgrediendo otro, 0. Entonces, pues dije yo: no, Señor, usted tiene toda la razón, no porque pues, a veces podemos nosotros creer que por la letra y eso estamos guardándolos, pero estamos siendo engañados. Entonces, llegué a uno de los mandamientos que realmente poco interés y cuidado le había prestado, y que por ese mandamiento yo considero que me estaba perdiendo y podía haber muerto sin tener esa consideración con ese mandamiento. Es uno de los mandamientos que poco hablamos, ¿saben? Porque ¿cuáles son los mandamientos que más escuchamos hablar? Honestamente, ¿cuáles son? No matarás, honra a tu padre y a tu madre, que siempre lo sacamos a nuestros hijos. El sábado, muy bien. El no robarás. No tendrás imágenes, porque a veces para decirle a otros hermanos de otras denominaciones sobre las imágenes, entonces lo usamos, pero realmente poco tratamos el tercer mandamiento. ¿Y el tercer mandamiento qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuál es la característica de algo vano? Que no pesa. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica tiene algo vano? No tiene nada dentro, solo apariencia, ¿sí? Pero lo interesante de algo vano también es que se parece mucho al original. Es lo mismo. Incluso aquí, cuando uno va para una, están las siembras de arroz. ¿Por qué se da cuenta usted que el arroz cargó? Porque cuando ya está lleno, la espiga se dobla. Pero si sigue paradita y muy bonita, ahí no hay arroz. Pero es una planta de arroz. Eso mismo puede estar pasando con nosotros. Ahora, no sé si ustedes se han preguntado, porque me lo tuve que preguntar y escudriñarme, porque como leíamos en Gálatas 6:7 anoche, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y lo más fácil es uno engañarse a sí mismo. ¿Qué es tomar el nombre de Jehová en vano? Vamos a mirar qué dice el Señor a través de la pluma inspirada. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 278. Miren bien, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir que no tomará por inocente? Que no va a aceptar excusa. Si tomamos, no, Señor, es que yo no sabía lo que pasa, es que no, Él no va a darte por inocente. Dice:
Este mandamiento, el tercero, no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada. Sigamos. Sin considerar su tremendo significado. Ustedes saben en el original cómo se pronuncia el nombre de Jehová. Perdónenme, pero no tiene consonante, vocales, por eso no se puede pronunciar. Cuando se llega a tratar el nombre de Jehová, queda la línea ahí, pero no hay forma de pronunciar. Y nosotros, voy a seguir leyendo la cita, dice aquí, vuelvo a leer este pedacito, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria. ¿Cuándo? Una conversación ordinaria. ¿Qué es una conversación ordinaria? Lo habitual, lo diario. Lo que no tiene nada que ver con un momento solemne, espiritual y eso. No sé si ustedes escuchan. Hay personas que les da por nombrar a Dios y todo como si fuera un cliché, como para que piensen que de esa manera son más espirituales que otros. Y el Señor dice, no, eso no es así. Sigue diciendo, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión, santo y terrible es su nombre. Todos deben meditar en su majestad, su pureza y su santidad. Amén. Para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Amén. A veces nosotros, y esto es una improvisación, ¿cuántas veces uno no dice, no, es que el Señor me mostró, es que Dios me dijo, es que Dios esto? Yo tengo una pregunta de tantas. ¿Dios se equivoca? No. Y siempre hago esta pregunta. Bueno, si Dios no se equivoca, ¿por qué yo digo que Dios me reveló, me mostró algo? Un ejemplo, yo he escuchado a muchas parejas, es que Dios me mostró que tenía que casarme con él o con ella. ¿Alguna vez Dios le mostró que era su esposa la que tenía? Y al poco tiempo se dio cuenta que no era. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Usted o Dios? ¿O cómo fue la revelación? Sí. Pero utilizamos el nombre de Dios para justificar muchas veces lo que yo quiero recibir. Yo quiero que vayamos a un incidente que pasó en Hechos. Capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 13. Para que vayamos entrando en materia en lo que es tomar el nombre de Jehová en vano. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos, oigan bien, ¿eran qué? Judíos. Esto no es porque eran paganos, no. Aquí dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. ¿Saben qué es un exorcista? ¿Un qué? Un encantador, alguien que saca demonios, alguien que quita el mal de ojo, alguien que toda esa cuestión, ¿no? Y como era ambulante, ellos andaban de un lugar a otro. Entonces dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos.
¿Qué fue lo que ellos intentaron? Vamos a concentrarnos, por favor. Están diciendo que los niños tienen la clasecita en el comedor, por favor. Los niños pueden ir a su clase. Vamos a darles este espacio para que ellos salgan. Pueden ir al comedor, por favor, los niños. ¿Ya salieron los niños? Ok, ya están acabando de salir. Muy bien. Ok, entonces continuemos. Estos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de ¿quién? El nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Interesante eso. No lo conocían. Ellos estaban tratando de usar a un Jesús que otro predicaba y que pensaban que por medio de esa forma ellos podían hacer lo mismo que el que estaba en Jesús lo podía hacer. Entonces sigue diciendo: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿y quién es el espíritu malo? El mismo diablo. Dijo: a Jesús conozco. ¿A quién conoce el diablo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, es decir, que el diablo estaba dentro de ese hombre, ¿qué hizo? Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les dio su pela, como decimos allá, como para que no estemos hablando de un Jesús que no conocemos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué resultó de esa escena y de esa experiencia? Que muchos creyeran. Amén. Entonces, el diablo conoce a los que realmente toman el nombre de Dios, de Jehová, no en vano, sino como debe ser. Y Pablo era uno de ellos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, y es para mí algo que yo le pido a Dios que nunca me permita escuchar esto de Él. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, que no todo el que hable de Cristo, de Dios y lo que sea es cristiano y va a entrar al reino de los cielos. No, el Señor Jesucristo mismo lo dice, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo estuve en Campo Real, yo iba a la iglesia cada 8 días, yo hacía obra misionera. Bueno, lo que sea, incluso yo vivía en la montaña más alta, vegano 100%, comía orgánico, solo lo que sembraba. Bajaba y hacía obra misionera. ¿Y qué va a responder el Señor? Versículo 23. Porque es que lo que yo les estoy diciendo en términos figurativos es lo que dice aquí. Dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una sentencia triste y dolorosa.
¿Qué significa para ustedes el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Se han preguntado? ¿Qué significa el nombre de Jesús, mis amados? Y más aún, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? A veces cuando nos postramos a orar, entonces oramos iniciando, nombrando a Jesús y terminamos a veces nombrando a Jesús. Pero miren lo que dice El Camino a Cristo, página 101. Dice: el Señor Jesús decía: pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Yo os elegí a vosotros para que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, ¿el qué? Os lo dé. Entonces dice la hermana Elena: orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Oigan bien esto: es orar con los sentimientos y el espíritu de ¿quién? De Cristo, de Él. Eso es orar en el nombre del Señor, es con el espíritu. ¿Y qué más? Y el sentimiento de Él. Sigue diciendo: creyendo en sus promesas. Y aquí es donde hago un paréntesis: cada que se postra usted a orar, ¿cuál promesa reclama? Cada que te postras a orar, en la oración reclamas alguna promesa. Porque la oración que estoy elevando tiene que estar basada en una de las promesas que Él me dejó. Porque entonces, ¿cómo es la oración? Ustedes no escuchaban cuando los profetas y los reyes que temían al Señor se postraban a orar. Ellos decían: tú has dicho. Tú has dicho. Es reclamando la promesa, pero también teniendo en cuenta que la condición la estás obedeciendo. Porque toda promesa tiene condición. De lo contrario, nuestras oraciones van a llegar al cielo raso de la casa, porque no van a pasar de ahí. Y dice: creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Si estamos allí, tengamos plena seguridad que nuestro Señor va a contestar nuestras oraciones. ¿Es difícil esconder lo que somos? ¿O es fácil esconder lo que somos realmente? Y hago otra pregunta. Después de estar en comunión con el Señor, ¿es difícil que las personas noten que estás en comunión con Él? ¿O es fácil? ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los hombres que Él escogió, el Señor Jesús, y era el más temperamental, el más... ¿de quién habla? ¿Hay algún Pedro aquí? En el capítulo 26, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, miren, el capítulo 26, no, pero no es este Pedro, no lo miren a él, hermano Pedro, no, era el otro. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Entonces, saliendo él, se quitó de ahí. A la puerta le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él
negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Aunque alguien que está con Jesús, aunque lo quiera negar, no va a poder. Y Pedro, ¿hasta con qué? Con palabras soeces, o lo que hayamos querido poner, dijeron: usted es uno de ellos, que usted habla igualito. Oiga, habla igualito. Por más que quiso, no pudo esconderse. Ese es el resultado de haber estado con Jesús. Amén. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, de lo que Jesús le había profetizado, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y yo considero de que otra forma de violar este mandamiento es hacernos pasar por cristianos sin serlo. Y hay muchas cosas que el Espíritu Santo se encargará personalmente de mostrarnos, porque como seres humanos tenemos la tendencia de señalarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en nuestra percepción y conforme a mis daños yo juzgo. Lo que yo tengo aquí ya en mi sistema de creencias es lo que hace de que todo juicio que pase por aquí va a ser hecho conforme a lo que yo creo. Y eso, como se hablaba esta mañana, si yo no nazco de nuevo, eso no va a ser cambiado nunca. Entonces, pero Dios sí lo conoce y Dios sí lo sabe. Pero lo que yo sí tengo que tener muy en claro es lo siguiente: tú puedes ser la única Biblia que alguien lea hoy. Bendito Dios. Gloria. Amén. Y eso es lo que el Señor ha querido. Somos carta Porque a leída. nadie le interesa leer una Biblia. Yo me ponía a ver al embajador de la India, habla un poquito de español y eso, porque él está tratando de aprender. Y yo le decía, conociendo los hindúes en sus creencias y en sus cosas orientales, decía, ¿qué podemos nosotros transmitirle a esta gente? Gloria a Dios que ni el idioma lo hablábamos, como para que pudiésemos mostrarle algo a través de lo que hacemos, de lo que somos, no tanto hablar. Y glorifico a Dios porque se fueron muy impactados de lo que se hace. Alguien si quiere ir a la India, yo tengo el teléfono de él, entonces cualquier cosa podemos utilizar para que nos ayuden. Me dieron todos los datos por si alguien quiere ir a la India. Entonces, ok, dice: ¿alguna vez les han preguntado cómo viven los que adoran a Dios? ¿Sí? Sí. Y si han escuchado eso, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Mírame a mí, porque yo soy un representante de Dios supuestamente. No tendría yo que ponerme a explicar con palabras, sino que simplemente diría: ven y vive conmigo, o comparte conmigo, para poder reflejarte a Dios, su nombre, a través de mí. Debería de ser eso. Ay, sí. De lo contrario, estamos tomando el nombre de Jehová, En vano. nuestro Dios, en vano. Ay, Dios mío. Sí, Y así. podemos estar justificando Nosotros por muchas palabritas, cosas para no hacerlo, lo más pero yo representante. solamente me estoy basando es en lo que el Señor dice. ¿Cómo debiera de ser una congregación en donde no toman el nombre de Dios en vano? ¿Cómo sería esa congregación, hermano José? Dígame a ver. Sin mancha. Estaríamos en el cielo, ¿cierto?
Llegaría la gente y no se quisiera ir de aquí. Porque no habrían ¿qué? ¿Qué no habría en esta congregación? ¿No habrían humanos? No, lo hermoso es que hayan humanos, pero que estemos reflejando a Dios. No nos la ponga así, hermano, porque entonces perderíamos toda esperanza. Aún con humanos, ¿cómo debería de ser esto? No sé si lo hemos preguntado. Humanos arrepentidos. Humanos arrepentidos. Sin falsedad. Reflejando el ¿Qué carácter más? de Cristo. Sin chisme, sin engaño, sin enojos, Sin envidia, sin qué, sin envidia, sin envidias. celos. Rencores. ¿Se imaginan? Sería algo tan hermoso como Dios se lo ha soñado, porque Él dice que aunque estemos de este lado del cielo, debiera este lugar ser un pequeño cielo. Pero no le creemos a Dios y vivimos mirándonos los unos a los otros, que me dio, no me dio, me quitó, Miren, por eso mucha gente no va a llegar a los pies de Jesús, porque va a decir, me quedo donde estoy. No, yo qué voy a ir a hacer allá, eso es peor. Fuera de que no me dejan trabajar en sábado, fuera de que no puedo comer lo que me gusta, y empiezan a enumerar todas las cosas. Y para encontrar lo mismo, chismes, resentimientos, señalamientos, no, yo me quedo donde estoy. Entonces nos estamos convirtiendo en una piedra de tropiezo para que el Señor no se manifieste a través de nosotros. ¿Saben qué yo vi en ese embajador de la India? Así humanamente, humildad. ¡Wow! ¡Qué Señor! Yo no sé si Armando, que fue el que los trajo, si percibió lo mismo, pero qué gente tan humilde, especialmente el embajador. Apenas me vio, me saludó, ellos ya estaban comiendo. ¿Cómo es? Y yo dije, este tiene que ser, porque todavía no me lo habían presentado. Y me decía que él era vegano, que le encantaba haber llegado aquí porque podía comer naturalmente y sin problema, y sin problema. ¿Cierto, hermano? Qué bendición. Nos agradó mucho eso, que les haya gustado lo que se les dio. Una manera de testificar lo que Dios quiere hacer. Amén. Pablo tenía un conflicto, y estoy usando mucho a Pablo. Pablo tenía un conflicto con aquellos que aseveraban ser cristianos y no lo eran. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1, empieza Pablo con una pregunta. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Lo que pasa, señora gente, es que yo soy cristiano. Cuando la MED para la autopista, ¿cierto? Y falta la licencia, o falta el seguro, o cualquier cosa. Señora, es que yo soy cristiano. Pero señora MED, yo por aquí tengo 500, yo tengo 1000. Pero yo soy cristiano. Hace día me comentaba algo que le pasó a un hermano, y la persona que iba con él me comentó, y yo pues guardo silencio, porque cada quien en su experiencia, pero no hemos entendido qué es ser cristianos. Porque el verdadero cristiano, si comete una falta o una infracción, tiene que estar dispuesto a pagar, porque cometió una infracción. Ahora, si lo quieren perdonar es otra cosa. Y tiene que reconocerlo. Amén. El que va de eso, perdónenme, pero está mal representando al que dice representar. Entonces dice Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros. Solo estoy leyendo lo que la palabra dice. Vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu
de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No, pero voy a preguntarlo, pero ¿saben de dónde surgió la palabra cristianos? Voy a leerla. Voy a leer esta cita que me llamó mucho la atención. Porque tal vez tomamos ciertas palabras por ignorancia. A veces te preguntan, ¿usted es evangélico? No, yo soy cristiano. ¿Sí? Hay una diferencia. Entonces dice, fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Oigan bien, el nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación. Amén. Vamos a ver cuántos cristianos sabemos. Porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. No era el vecino, no era el hermano, no era el papa. ¿Era quién? Cristo, el tema principal de su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia personal, se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos, y la piedad divina con que había orado por aquellos que lo perseguían. Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de Él. Y al final del parrafito dice algo que me impresionó mucho, porque dice: fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. ¿Quién es que da ese nombre? Dios. Es que no son inventos humanos, no son nuestros inventos. Fue Dios mismo el que dio ese nombre de cristianos. Este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. Amén. Entonces, ¿quién es el cristiano? No el que dice, no el que tiene que decir, es que yo soy cristiano. A mí una de las cosas que más me sorprende de mi Señor Jesucristo es que cuando estaba siendo juzgado, aún cuando guardaba silencio, predicaba. No dices nada, mira que te están acusando. ¿Y Cristo cómo estaba? Predicando en silencio. Y yo digo, wow, Señor, cuán lejos estoy. Y pues allí viene algo para mí, que como yo me atrevo a decir que soy cristiano si no estoy a la altura de lo que digo ser. Es algo que me amonesta. Hay algo aquí para la iglesia que se encuentra en Patriarcas y Profetas. Miren bien, página 471. La influencia que más ha de tener la iglesia
no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. ¿Entendemos esto? Vuelvo a leer. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni de la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarreen debilidad entre su pueblo. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no una cana en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Oigan bien, aquí no está diciendo que procure usted buscar el pecado del hermano para ver si ese pecado del hermano es el que está ocasionando eso, sino que que yo debo procurar en mí, buscar en mí qué es lo que está impidiendo que las bendiciones de Dios sean derramadas. ¿Qué es lo que le produce a Dios? ¿Qué le da a Dios cuando me ve a mí que estoy tomando su nombre en vano, pero estoy dando una apariencia de cristiandad? ¿Qué le produce a Dios? Lo sabemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Hay algo a ustedes que les produce náuseas? Sí. A mí mi esposa no me puede camuflar el champiñón. Los hombres, esos champiñones, yo los descubro en donde lo ponga. A veces hace arroz y se le van algunitos allí porque ella trata de sacármelos, y cuando yo estoy comiendo no sé cómo percibo algo allá y yo tengo que sacármelo porque eso me produce malestar. Esa sensación es bien incómoda, ¿cierto? Pues para el Señor tiene que ser muy incómoda. Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Yo no sé cuántos podemos estar en esa condición en la que estaba la iglesia de la Odisea y que estén próximos a ser vomitados, porque pues como se hablaba esta mañana, todo lo que se está viendo está demostrando que el Señor ya está saliendo del lugar santísimo. Amén. Mis amados, nos vamos a seguir prestando para que Satanás continúe haciendo esa labor que él quiere hacer para difamar el nombre del Señor. Yo tuve que ponerme a analizar mucho esta cuestión, porque en cada experiencia de las Escrituras el nombre de Dios fue ensalzado por alguno de los personajes, y cada uno de ellos en su experiencia le colocaba, por decirlo así, el nombre del Señor en su experiencia. ¿Recuerdan cuando Abraham no tenía el animalito para sacrificarlo?
a cambio de su hijo. Que Dios proveyó. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué hizo Dios? Una provisión. Le proveyó Gloria a Dios. para hacerlo. ¿Y qué dijo Abraham? Ahí le dio Abraham un nombre a Dios. ¿Jehová qué? Jireh, que significa Jehová proveerá. Un hijo de Dios que quiere glorificar a Dios, su nombre, cuando está ante una necesidad, ¿cuál es el nombre que va a reclamar? ¿Se va a aferrar a ese nombre o lo va a tomar en vano, utilizando los rudimentos que el mundo le enseñó a utilizar? ¿O esperamos en Él o simple y llanamente nos devolvemos y dejamos a Dios en la condición de un elemento que puedo tomar y dejar cuando yo quiera, pero que cuando las cosas no estén resultando como yo pienso, entonces voy y busco lo que creo que sí me ha resultado? Mis amados, si eres un hijo de Dios, a partir de este momento, permitámosle a Dios que se manifieste en nuestras vidas. Que ya deje de ser una teoría, que ya deje de ser un simple cliché que utilizo cuando quiero sacar mis dividendos de lo que es ser cristiano, sino que estemos nosotros dispuestos a permitir que en lo que Él requiera y demande de mí, yo pueda estar tan confiado, tan tranquilo y tan seguro que Él va a resolver y que al final de cuentas el nombre de Él va a ser glorificado. Amén. Porque es lo que yo anhelo. Amén. Esa es mi necesidad y ese es mi sentir para con cada uno de ustedes, para aquel que reconoce que hasta este momento, durante toda su caminar cristiano, no había tenido muy en cuenta este mandamiento y que en muchas ocasiones el nombre de Dios fue vituperado por causa de lo que creíamos nosotros que éramos. Que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros y que nos dé otra oportunidad en la cual podamos glorificarlo. Que Dios nos bendiga.